Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva versión de la Semana Política por el Mostrador Televisión, con el auspicio siempre de Universidad Andrés Bello, universidad privada, primera universidad privada acreditada en investigación y líder en investigación. Hoy día con una invitada técnica, Claudia Sangüesa, economista, miembro de la Fundación, miembro de la Comisión Bravo, Sí. por el tema de las pensiones académicas de la Diego Portales, Sí. eres tú, ¿no? Experta en temas de políticas públicas, y con Iván Weisman, nuestro ¿Qué tal? subdirector. ¿Qué tal, Iván? Está ahí Federico, si nos está viendo en España. Saludos. Saludos, Federico. Oye, Claudia, bueno, lo de las pensiones llegó para quedarse, tiene una dimensión política, una dimensión técnica, y ustedes, como Comisión Bravo, estaban guardados en el cajón por orden del ministro de Hacienda y salieron con todo de nuevo, ¿no? ¿Cómo has visto el inicio de este debate? ¿Crees tú, importancia el proyecto que está tratando de generar el gobierno para calmar a la calle o para intentar una solución? ¿O el clima político, la debilidad política del gobierno confirmada por la CEP le impide buscar una solución en el corto periodo de tiempo que le queda gobernando? Primero, varias cosas. Primero, este es un problema que no es de ahora, sino que se viene arrastrando hace tiempo. Y de hecho, la primera comisión de pensiones, La Marcel, ¿no? La Comisión Marcel. La Comisión Marcel también tenía un diagnóstico bastante parecido a No, este. pues la carta, nosotros publicamos la carta de que él escribió en su momento hace 10 años, ¿fue? ¿O 12? Y prácticamente lo mismo que... Exactamente, entonces ya había un diagnóstico que esto venía mal, y en ese momento lo que se logró crear fue el sistema de lo que se llama el sistema de pensiones solidaria, que es un pilar adicional al sistema de capitalización individual, con una pensión básica solidaria, con un pilar que llamamos como asistencialista, en el sentido de que es beneficio para los más pobres, ¿sí? Ahora se forma otra comisión. En realidad los objetivos del gobierno eran más bien educación tributaria, ¿cierto? Y nueva constitución, entonces como lo de pensiones salía un poco de esto. Y se creó esta comisión. Se supone que íbamos a trabajar por 4 meses, estuvimos más de un año en sesiones. Y ya también vimos, lo distinto que hicimos en esta comisión fue que hicimos un proceso como de participación ciudadana. No solo invitamos expertos a exponer, hicimos como 80 audiencias, sino que hicimos unos diálogos ciudadanos en regiones. Y los expertos nacionales, los que estábamos en la comisión, que éramos de acá, tuvimos que ir a regiones a escuchar. Y notábamos que ahí había un ambiente mal ambiente respecto al tema de pensiones. Transversal, además, ¿eh? Sí, transversal. Y de hecho eso motivó también a los nacionales a estar súper como empáticos con el sentido de urgencia de la reforma. O sea, todos creíamos, era como una coincidencia entre nosotros los que fuimos a regiones y miramos esto, y era como, hay que hacer algo ahora. Entonces cuando ahora estalla esto, definitivamente con la última gota que rebalsó el vaso, no, tampoco había gran sorpresa entre nosotros, era como, bueno, faltaba esa gota solamente. Jubilazo. Y no sé, yo encuentro que Lo de habla parte de de la la muy clase... mala calidad de la política, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, o la- sea, esto lo refleja un digamos poco político, sí. que como una especie de responsabilidad respecto, porque si hay un diagnóstico ya hecho, hace 10 años que formamos una comisión, y no se puede avanzar mucho más. No, y el ministro de Hacienda lo sabe y dice, no puedo, voy a guardar el informe en el cajón. Para todo lo que dice que el ministro de Hacienda es un gran ministro de Hacienda, es un tecnócrata que administra muy bien la macroeconomía bajo ciertas lógicas. ¿Ah? Eso es lo que pasa, que a eso le denominamos un gran ministro de Hacienda. Lo que pasa es que políticamente, yo que no defendí a la presidenta, pero políticamente yo entiendo la lógica, porque esa conversación que el ministro de Hacienda tuvo en Chile y en Londres con la industria, que les dijo, nosotros antes, 2 meses, 3 meses antes, después de que salió los informes, los diferentes, y David Bravo vino a este programa, nosotros hablamos, un montón de gente dice, mira, hemos tenido varias reuniones con el gobierno, incluyendo una que estuvo la presidenta, y el mensaje claro era,
no, aunque quisiéramos, estamos tan entrampados con la reforma educacional, tan entrampados con una economía que no hay a lo más para hacer la AFP estatal. Entonces políticamente no nos vamos a meter en esto. Y yo, insisto, tú lo has dicho acá, estoy completamente de acuerdo. Si no hay marcha de 1 millón de personas a la calle, no hay presidente haciendo esta propuesta. Yo no sé si personalizar yo creo que es mucho más grande la responsabilidad. Yo creo que hay efectivamente una élite política que está muy correlacionada con la élite económica, que no tiene ninguna noción de lo que son las preferencias sociales, afuera, sí. y realmente no gobierna entonces en base a lo que son las preferencias ciudadanas, sino que en base a una especie como de ideas madres que tienen. De hecho, muchos de los expertos que estaban en esa comisión como que ninguneaban en algún sentido a las personas, ¿no? Es que no entienden lo que pasa, es que no... Porque no entienden, no saben, no podemos en el fondo diseñar política pública en función a eso. La gente está mal. Claro, exactamente. Entonces, y entonces uno cuestiona finalmente, bueno, ¿qué tipo de democracia tenemos realmente? O sea, porque si no logramos ni siquiera es representativa, digo, de lo que realmente son las preferencias sociales. No sé, ¿esto qué es? ¿Una tecnocracia? ¿Una oligarquía? Pero lo que hay entonces es que es claramente una democracia de carácter oligárquico, que es la que siempre ha existido en Chile. Cuando se ha querido romper eso, ha terminado en una ruptura institucional, ¿no? Pero siempre son pequeños grupos los que administran el poder formal en función de intereses distintos a los mayoritarios. Bueno, es que es el desafío... No hay momento en la República en que eso no haya sido así. Yo creo que es el desafío ahora de nuestro país, quizás muchos otros países también. Uno ve problemas parecidos afuera. Bueno, el problema de las pensiones es mundial. Bueno, no solo pensiones, en temas de cómo representan o sea, de cómo funciona la democracia. Y cómo entonces diseñas tu política pública junto con todos. Yo creo que ese es como el desafío ahora, y va a ser el desafío que tiene la reforma o sea, la nueva constitución, ¿cierto? Supongo que es un problema político, digo yo, y que se refleja finalmente en las propuestas técnicas. Sí, por supuesto, porque se quieren vender las decisiones técnicas como políticamente neutrales. Como si primero, como si primero no hubiera una decisión política y después se encuentra la técnica para implementarla. Yo leí una entrevista de uno de los expertos de la OECD la semana pasada, y es justamente, bueno, pero ¿cuál es el mejor sistema? Bueno, tienen que decidir ustedes. Es una decisión política, no es o ustedes deciden tener un sistema de seguro de individuales y privados, con capitalización individual, con un mercado de capitales, con instituciones privadas, con fines de lucro, o ustedes deciden un sistema donde hay solidaridad intergeneracional y entonces hay una masa de trabajadores que financia de alguna manera a los jubilados, y entre medio hay miles de... Claro. O sea, hay un continuo de opciones, ¿cierto? Pero en el fondo la decisión de qué sistema de pensiones nosotros tengamos es una decisión que tiene que ver con qué es lo que queremos, y qué es lo que queremos depende también de nuestros valores. Entonces es importante poder transmitir esos valores de alguna forma, valor en el sentido de... Tú, como miembro de la comisión, yo he leído muchas de las cosas que has dicho, las entrevistas que has dado acá y en otros medios. A nosotros nos llegaron en su momento, ahora como se politizó, la gente se echó para atrás, pero en su momento, ese periodo en que se cajoneó y que no se hablaba del punto de vista técnico, pero nos llegaron un montón un poco chimentos, tanto de gente que es mucho más pro el sistema como está actualmente, como gente que está mucho más a favor de que habría que hacerle cambios radicales al sistema, de que la comisión en sí misma no hizo un buen trabajo porque hubieron errores técnicos. Pero nosotros siempre decimos, pero explícalo, dinos cuáles son. No, porque no queremos hacer ruido, además que no va a pasar nada, ya, ¿viste? Entonces, cuando salga de nuevo, ¿tú te sientes cómoda con cómo se llegó a la decisión y las diferentes alternativas se han presentado en una forma que representan lo que realmente eran las tres posiciones, o dos, porque realmente el sistema de reparto sacó un voto, pero las dos principales, la A y la B? Mira, hay una cosa que tiene que ver con cómo funcionan estas comisiones, y uno siempre puede tener como críticas en el fondo. Son comisiones de expertos, o sea, aquí no hay un parlamento, no hay reglas de votación, tampoco no hay ninguna regla en el fondo, si nos juntamos a discutir.
Sí había un tema de que hay un buen porcentaje de técnicos que eran internacionales y eso ya era un poquito complejo en el sentido de que... ¿Cómo se reunían? Me contaron. Es que estaba haciendo política pública para Chile, desde Chile, o sea, también hay un tema ahí de cómo funciona, de nuevo, el tema de democracia, ¿cierto? No puede... es un poco... no sé, distinto hacerlo con expertos internacionales. Uno puede juntar expertos internacionales que opinan sobre lo que nosotros estamos decidiendo. Pero había un tema y ellos no estuvieron obviamente todo el tiempo con nosotros, vinieron a los seminarios más importantes, 3 seminarios creo que fueron en total, entonces no estaban en el trabajo continuo, diario. Eso por una parte. Ahora, finalmente... se llegó a esta determinación de que estuvieran las tres propuestas, también un poco para las 2 primeras, porque en el fondo eran las que dividían a la comisión en 2 grandes grupos, A y B, y la tercera que era la de la economista polaca, ¿cierto?, que era la de cambiar todo el sistema de reparto, porque representaba una demanda que venía desde la ciudadanía y cuando uno escuchaba las audiencias, la mitad de las audiencias, un buen porcentaje de las audiencias, o sea, estaban divididas las audiencias también, entonces la mitad era como si quedamos con capitalización individual, la otra mitad era como hagamos cambios estructurales en el sistema, pero la mayoría quería reparto y la minoría mixto de esa otra mitad. Entonces pensamos que era bueno tener esa propuesta también para que reflejara un poco también lo que ahí pasaba. Y yo creo que fue bueno, en cierto sentido, porque finalmente refleja también esta división entre los mismos expertos, pero lo que fue malo, creo yo, fue cómo transmitimos comunicacionalmente eso, porque había un coordinador de toda la comisión, que era David Bravo, que él estaba por una de las grupos y transmitió... Operó a favor de su postura. Transmitió su postura. Claro. Entonces siempre pensé que en realidad... Muy mandatado por el ministro de Hacienda, David Bravo, ¿no? Ya o sea, era hombre puesto por el ministro de Hacienda. No, anterior, con el ex ministro de Arena. Sí, Él es muy cercano a Arena. Entonces pero tendría con un que... mandato, llegó con un mandato. No sé, yo no conozco a Arena, no sé lo que opinaba de las B, porque cuando esta comisión Pero se llega formó, con un mandato en el entendido, a ver, no seamos, a ver, basta ingenuidades, o sea, el gobierno tenía, como dice Claudia, 3 reformas tributarias, educacional, constitucional. Andrade metió la laboral porque siempre ha sido cercano a la presidenta y tenía esa capacidad de hacerlo. Entonces, obviamente que el ministro de Hacienda entendía que ya estaba moviendo la batea y que este tema tenía que estudiarse para orden. Si no se elige, casualmente la persona que sabe más se elige con una idea política. Bueno, no sé tanto. Yo no estoy diciendo que sea bien, no sé si fuera tan así cuando Arena está, porque cuando se nombró esta comisión, Arenas todavía estaba en el apogeo de su esta poder. comisión lo nombró Alberto Arenas. Claro, sí. y él está en el apogeo, él y Peñalillo están en el apogeo de su poder. Pero el apogeo de su poder no significa que quisieran hacer una reforma no saben, pero porque la caricatura que se ha mostrado es que Arenas y Peñalillo iban a ser prácticamente Robespierre y Danton, ¿no? Y lo que menos, sí, eso es la caricatura que se ha mostrado, pues. Y no tenían plena conciencia del carácter reformista limitado del gobierno. Que eso lo hayan hecho mal es otra cosa. Lo importante para nosotros tenía que ver con finalmente decir, importa el mecanismo para el resultado. O sea, tú formas una comisión que no representa en realidad la clase política, la haces, alguien la hizo, digamos. Y la composición era pensada en cierto resultado también. Y de hecho, el trabajo de la comisión, o sea, la metodología bajo la cual trabajamos, cómo elegiste a quienes estaban ahí, determina finalmente el resultado. Claro, o sea, los expertos internacionales eran bien sesgados hacia un lado y cuando uno va fuera del país, tú te encuentras un equilibrio mucho más potente en términos de expertos. Entonces, yo diría que son buenas las comisiones de expertos en el sentido de que técnicos puedan alimentar el debate político, pero no puede esperarse... No se le puede dar la predominancia que se da en Chile, que la discusión económica es como de ingenieros aeroespaciales de la NASA. Como reemplazar el debate político con el debate técnico, con una comisión que no fue elegida realmente democráticamente. Eso ya es un poco
bastante complicado. Yo creo que tenía que ver también en su momento con que efectivamente la clase política no daba el ancho para el debate, que fue con el 2006, con la primera movimiento social de los pingüinos. Esa fue la primera... También resulta un poco evidente, tú estuviste en el comando de Michelle Bachelet, ¿no? Que el gobierno queda trabado en este minuto y que la calle sale a decir no más AFP y el gobierno sale a responder mejores pensiones, ¿no? ¿Cómo ves tú esa tensión? A ver, respecto a la tensión entre el comando y el gobierno. No, lo que dice... Sí, evaluar tu experiencia, lo que está ahora, ¿no? Es decir... Yo diría que hay una evaluación un poco reducida de lo que significa el sistema de pensiones. Uno no puede decir que... y de hecho el sistema de capitalización individual yo creo que lo que hace es revelar bien cuáles son los temas, ¿cierto? Hay un tema que tiene que ver con la política social y es en el fondo las pensiones, el nivel, ¿cierto? Cómo se distribuye el bienestar en la vejez, cuáles son las tasas de reemplazo, etcétera. Pero hay otro tema que tiene que ver con la dimensión económica, que finalmente como un sistema de ahorro forzoso, tengo un montón de ahorro ahí que se traduce en inversión obviamente, y cómo yo realice esas inversiones determina un cierto modelo de desarrollo. Y el tercero, entonces hay una dimensión económica y política también importante. Y el tercero hay una dimensión como de economía política, que es, esos fondos que son bastante grandes alimentan ciertos grupos políticos que además determinan ciertas reformas políticas y afectan la democracia. El círculo vicioso. Entonces no es aislado, no es puro niveles de pensiones, ¿sí? Y obviamente uno debería preguntarse, bueno, ¿cuál es el sistema de pensiones que puede ir hacia el otro lado, que puede dar buenas pensiones, pero además puede cambiar el modelo de desarrollo y además puede transformar la distribución del poder político en términos de economía política? ¿Y tú crees que el debate está yendo hacia allá o no? Está como oculto, invisibilizado del otro, está solamente viendo pensiones en el fondo. Claro, el debate es mucho más profundo que eso. Sí. El mismo José Piñera decía, bueno, esto cambió a Chile y esa era la intención, en el fondo, claro, alimentar la viga inversión. Maestra del modelo chileno. Sí, alimentar un poco de inversión. Entonces, yo diría que están un poco focalizando solo el tema en temas de seguro como política social. Es un tema importante. Pero también hay que ver que el sistema de pensión afecta también lo otro y eso todavía no está. Bueno, y en el momento en que piensen en eso, quizás vean cuáles son realmente las críticas respecto al sistema de AFP. Pero tú tuviste bien en las regiones, con el tema de la sensibilidad, es decir, estas medidas no van a calmar la demanda de fondo que hay sobre el tema del sistema. O sí, o podrían hacerlo. ¿Y por qué la encuesta? O sea, la segunda marcha, que fue más masiva que la primera, sirvió para leer si el anuncio había tenido efecto, pero la realidad no lo tiene. Es un fracaso el anuncio de Bachelet, en términos de si quiere contener una demanda ciudadana, es decir, contener a la calle. Sí, es que mirarlo así como tan aisladamente el problema produce esa como contradicción. Pero antes que conteste, porque quiero sumarle para así lo abarcas todo, porque también, claro, tuvimos más de 1 millón de personas en la calle en la segunda y después, en las 10 días después, todas las encuestas cuando le preguntaban a la gente, y hubieron 3, dice que la mayoría está de acuerdo que haya que los empleadores pongan 5 puntos adicionales, pero entre el 64 y el 73%, de acuerdo a las 2 encuestas principales, no querían que fueran a un fondo común, sino que querían que fueran a su propio costo. Entonces, tenemos una sociedad bipolar. No, que la naturaleza humana es contradictoria, porque quieren leer linealidad. No, pero por eso yo entiendo que hay una cosa cartesiana, ¿no? Nosotros tratamos de evaluar eso en una encuesta que hicimos también de opinión en la comisión, que ha tenido poca difusión también. Entiendo que además la pregunta que se hizo, que era de la encuesta CADEM. Hubieron 2 encuestas que salieron como sí, pero entiendo que la pregunta está como sesgada en el sentido que te decían, ¿quiere ponerlo en este fondo?
o en su cuenta, y entonces todo en su cuenta. ¿Ya? Claro. Entonces es una pregunta. Sí, pero claro. por ejemplo, en la encuesta esa que nosotros hicimos en la comisión, se preguntaba, ¿debe el sistema de pensiones financiarse principalmente con, y ahí había alternativa 1, esfuerzo individual? 65% decía que no. ¿Ya? 25% que... Otra que gente se hiciera cargo. Claro. Y había un gran sí... una gran preferencia porque el Estado se hiciera cargo, ¿ya? Entonces, uno leía de los resultados de esa pregunta que finalmente había esta necesidad de que también, o sea, hay una evaluación negativa acerca de la participación de privados con fines de lucro, de nuevo, en el sistema de pensiones. Entonces, tú tienes ahí empresas privadas que tienen altas rentabilidades en una política social que tiene escasos recursos y da pocos beneficios. Entonces, yo creo que no puede haber una evaluación buena de los privados ahí. Y ahí está, es otro bipolarismo. Es otro... Que no hay bipolaridad. No, de la gente, de la sociedad. Cartesiana. No, es que- bueno, a mí me gusta Cartes. Es que tú podrías tener... Pero yo estaba Es que hay diciendo, yo estaba de acuerdo con lo que tú Sí, dices, que sí. es ridículo que tengamos esos dos polos. Lo que tú dices, Sí. lo dijiste muy, lo usaste perfecto. Una privadas con lucro, con alta rentabilidad, proveyendo un servicio social que es en malo. ese sentido, Ah, claro. ese. Eso, y entonces esa percepción está incluida en esta idea de que el Estado debe actuar, las instituciones públicas. ¿Por qué el Estado no tiene un rol importante en el sistema de pensiones? ¿Cuál es el rol del Estado en el sistema de pensiones? ¿Por qué se permite eso, finalmente? Y eso no tiene que ver tanto con cuestionar directamente que nosotros ahorremos, sino que cuestionar el cómo lo hacemos. Porque podría perfectamente haber una institución pública a cargo de los ahorros, que se realicen en ciertas inversiones, ¿cierto? Que sean de carácter, por ejemplo, social, o sea, como está en nuestros países, como más bien ahorro colectivo, y sin estas grandes rentabilidades de estas empresas privadas, que además empeoran la distribución del ingreso. O sea, uno puede estar como a favor un poco del ahorro, ¿cierto? Del ahorro, y en contra de este sistema. Eso no es contradictorio en sí mismo, ¿sí? Y estar a favor de un rol del Estado en el sistema de pensiones, ¿por qué no? Una institución pública que funcione sin fines de lucro, que pueda administrar un ahorro, que puedan haber subsidios cruzados, que pueda además complementar eso con alguna contribución intergeneracional. En estos momentos lo único que podría aumentar, de hecho, el nivel de las pensiones, y también con impuestos generales, porque también la sociedad ve, bueno, tenemos una muy mala distribución del ingresos, tenemos algunos pocos que ganan grandes utilidades, una sociedad altamente concentrada económicamente, y el sistema tributario todavía no es progresivo. Entonces, ¿por qué? También está esta cuestión. Fue diseñado para que no lo fuera. Bueno, sí, exactamente. No Entonces, fue la última embargo, reforma está bien tributaria fue más progresiva en el sentido, O sea, pero un impuesto a la riqueza, por ejemplo, un impuesto a la herencia que recauda recursos para tener mejores también pensiones, también son distintas formas de que el Estado se involucre. El Estado como gasto público, el Estado como institución, el Estado como lo público, que asegura cierto comportamiento, además, es como lo de las farmacias populares, creo, o sea, como esta idea de que aparece algo público que un poco ordena también el sector privado. Claro. Oye, Claudia, ¿qué tan importante es legitimar el mecanismo al que arribe la clase política vía plebiscito? ¿Es muy necesario hacerlo o es una medida o es fumar opio? ¿Ah? A mí me gustan las democracias directas, los mecanismos de democracia directa, y yo creo que los países donde funcionan no son nada... Suiza, por ejemplo. Claro, que no diríamos que es un país socialista, o sea, es bastante liberal en su política. Y me parece que es una forma de verdad de participación social y política muy valiosa. No sé si estamos... En ese sentido podría ser una consulta, ¿por qué no? Consulta de si reformamos o cuál es la mejor
forma de reformar el sistema de pensiones. Los países que hay una forma, yo no estoy completamente de acuerdo, pero hay unas formas de transitar también a otros sistemas de pensiones, que es que los ciudadanos elijan directamente por dónde se van a jubilar. Entonces son estos sistemas paralelos. Entonces pueden elegir si jubilarse por el AFP o jubilarse por un seguro social intergeneracional. Entonces van funcionando paralelamente. Yo estaba más por la idea de que los ciudadanos estuvieran en los dos sistemas forma mixta, o sea, obligatoriamente contribuyendo a un seguro social y obligatoriamente contribuyendo al ahorro, ahorrando, digamos, con un carácter de ahorro menos individual y más colectivo, diría yo, que pudiera realmente transformar el modelo de desarrollo, distribuir el poder político. Esa era como mi ideal. Entonces, quizás la consulta se debería mostrar más para realmente ver si el país quiere más esfuerzo individual o más esfuerzo solidario, intergeneracional. Habría que pensarlo, pero podría ser una buena forma. Esa es mi pregunta, porque esto es obviamente anecdótico, pero hay gente que yo he conversado que me dice, mira, que yo estoy completamente de acuerdo de que, empezando por la salud y la educación, de que esto tiene que ser una cosa del Estado, de que el sueldo que tú tienes o el trabajo que tú tienes no tiene que determinar qué calidad de salud o qué calidad de educación van a tener tus hijos, pero donde se bajan del carro es en el tema pensiones. Nos dicen también que hay un pilar solidario para que no haya gente miserable, pero no comparten, y eso es una cosa ideológica absolutamente, que el colectivismo dice, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esto? ¿No? Y obviamente la respuesta que el gobierno o un gobierno va a tener para como solucionar va a depender mucho de esa visión, porque si uno comparte la visión de que somos todos parte de una misma sociedad y tenemos que ser solidarios, la respuesta obviamente que el Estado tiene que tener un rol muy importante, pero si tú dices, mira, hasta acá el Estado perfecto, educación, salud, pero ¿por qué la pensión? La respuesta va a ser otra. Ahora yo estoy pensando en también un Estado más allá del Estado mismo. O sea, por ejemplo, no sé, el Banco Central es una institución pública, financiada con gasto público, autónoma del Estado. En el caso de pensiones... No, con sus utilidades. En el caso de pensiones, diría que es súper importante, si uno va a tener seguro social, que la institución que administre eso también tenga autonomía del Estado para que no ponga en riesgo los fondos de las pensiones. Esa es una cosa que hay que enfrentar y bien, o sea, que no pase como en Argentina. Para que no esté la señora de Andrade administrando, claro. Entonces, eso es importante, por una parte. Ahora, dentro de los principios de la seguridad social, que a los abogados les interesa mucho, yo me di cuenta de eso, como economista uno mira otras cosas, pero los abogados miran los principios de la seguridad social, que son importantes para los OIT, de hecho. Uno de los principios es que haya una participación, un rol del Estado importante en el sistema. También como haya participación de los trabajadores y otros, equidad de género, varios principios que en realidad nuestro sistema no cumple para nada. Entonces yo diría que no diría que es tan ideológico, o sea, el Estado tiene que tener un rol importante en las políticas sociales. Ahora, el tema es cómo vamos a financiar, qué tanta solidaridad hay en el sistema y qué clase de solidaridad. Exacto. Porque claro, he escuchado muchas opiniones respecto a que la pensión básica solidaria, que se llama así además, ya es solidaria. ¿Sí? Porque basta de solidaridad, claro. Sí, es suficiente, claro, y es una clase de solidaridad que yo diría que es como exógena al sistema, es como con impuestos financio este pilar. Pero en realidad el sistema en sí mismo, endógenamente, en el mismo sistema, en el pilar contributivo, no hay solidaridad. No. Y de hecho es muy individualista y muy sesgado, porque como que entiende que lo único que nosotros hacemos durante la vida es producir y trabajar en el mercado laboral. Entonces se invisibiliza completamente todo lo otro, el otro tiempo que usamos, por ejemplo, en temas de cuidado, de reproducción, es decir, que además afecta directamente a la mujer, completamente borrado del mapa, como si no existiera esa vida. Y entonces después la vejez depende
solamente de lo que pasa en el mercado laboral. Y eso es miope, digamos. Unidimensional la mirada ideológica con la que se construye todo el modelo. Todo el modelo. Y es como si es para este señor, hombre, que va Blanco, a tener un buen caucásico, ser Siempre digamos. un sistema diseñado por un país que nunca existió y que nunca ha existido. Sí, No, el y tema, además por eso en la yo idea de creo la comunidad no todos trabajan. Bueno, por eso creo que el unos tema tienen de... que cocinar, otros realizan exacto. labores espirituales, Bueno. entonces, pero acá la matriz productivista, ¿no? de Chicago, Exacto. ¿no? La idea de que Es como una la sociedad... sociedad es una economía. Exactamente. La sociedad, Esa es la visión muy de economista y además diría machista, en el sentido de que justamente el tema de género es como el que es, diría yo, ortogonal al sistema de pensiones de capitalización individual, en el sentido de que ahí es donde no es compatible con... Bueno, con Claudia, te realmente agradezco tu participación. Bueno. Muchas gracias, no estamos en el tiempo. Puedes, No, hay que invitarla de puedes nuevo. tener tiempo fuera, no sé, el café, le Cuando puedes quiera. preguntar lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Claudia. Iván, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Chao.